Muy bien, entonces el tema que vamos a tratar hoy día es acerca de la prevención de enfermedades transmisibles y dentro de ella vamos a hablar acerca del VIH, SIDA y del hijo de madre con VIH. Muy bien, este es el contenido de mi ponencia. En primer lugar, quiero presentarles algunos casos clínicos para ver pues cómo, teniendo en cuenta la clínica, ¿no? Sobre todo la clínica, podemos uno sospechar, ¿no? Que estemos frente a un cuadro de VIH o SIDA, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son los principales exámenes que hay que solicitar? ¿Y cuál es el tratamiento a instaurar una vez que nosotros estemos frente a un niño con VIH? Lo ideal es, bueno, el sueño es que no tengamos que ver niños con VIH porque hay manera de prevenirlo. Y para eso, en la segunda parte, voy a hablar acerca de la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH. Y para la cual hay una norma técnica de salud, que es la número 159, que ha sido aprobada el 11 de diciembre del año pasado, o sea, es reciente, ¿no? Y de ahí nos ubicaremos en cómo va la epidemiología a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Sí? Entonces voy a empezar presentándoles un casito. Este es un lactante de 9 meses, de sexo masculino, que viene procedente de Ica. Yo trabajo en un hospital nacional, ¿no? Un hospital de referencia, entonces viene de distintos sitios del país. En este caso venía procedente de Ica, una madre de 39 años, ya tenía previamente 5 gestaciones, pero fue una madre que inició su control prenatal a los 7 meses de gestación. Y en esa oportunidad le hacen la serología de VIH y de RPR para descartar sífilis y los resultados fueron no reactivos. La mamá después de ello se desapareció y llegó a dar al bebé, ¿no? al hospital. Le realizan una cesárea a las 39 semanas, pero le realizan una cesárea porque tenía un bebé que era un bebé macrosómico, ¿no? Un peso de 480 gramos. Bien, el niño no tuvo ningún problema al nacimiento, fue un buen Apgar. Posterior a ello, la madre le dio lactancia materna por 9 meses. En cuanto a su desarrollo psicomotor, o sea, una vez que ya llegó el niño con nosotros, ¿no? Preguntamos, o sea, ¿cómo fue el desarrollo psicomotor de este pequeño? Y miren que para los 9 meses lo único que hacía era sostener la cabeza. Nosotros sabemos que a los 9 meses ya es un lactante que se sienta solo, ¿no? Entonces, eso nos está hablando de un desarrollo, de un retardo del desarrollo psicomotor. En cuanto a inmunizaciones, solamente recibió la BCG al nacimiento y a los 2 meses la primera dosis pentavalente de IPV, antineumocócica y rotavirus. O sea, también veamos que 9 meses y es un lactantito que está con sus inmunizaciones incompletas. Este niño a los 6 meses se hospitalizó por un cuadro de neumonía. A los 7 meses hace un cuadro de diarrea con deshidratación que también requiere hospitalizar. Y cuando viene con nosotros a los 9 meses, viene con un tiempo de enfermedad de 18 días, caracterizado por fiebre, por diarrea, tos y dificultad respiratoria. Pues este bebé llegó en muy mal estado general. El diagnóstico de ingreso fue de sepsis y de neumonía intersticial. Este es un niño que requirió ventilación mecánica y estuvo en la unidad de cuidados intensivos por 2 días. Asimismo, llegó con un cuadro de anemia severa. Miren ustedes cuánto de hemoglobina, 5.5 gramos por decilitro, que requirió varias transfusiones. Este es el bebé ya recuperado, por supuesto ya salió de lesión mecánica, pero podemos ver que es un lactantito de 9 meses, pálido, adelgazado,
está con una sonda nasogástrica para alimentación, ya que posterior al cuadro de sepsis, posterior que estuvo en ventilación mecánica, requirió por una buena cantidad de días una sonda nasogástrica para su alimentación. Lo mismo para destetarle el oxígeno, pero un poco acá lo vemos con una cánula nasal, ¿no? Y vemos un abdomen globuloso, y ese abdomen globuloso es porque este niño tenía una gran hepatoesplenomegalia. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como vemos que es un lactante de 9 meses, que nació con un buen peso, ¿no? Y que posteriormente vemos que está adelgazado, que tiene retardo de desarrollo psicomotor, que tiene infecciones serias, ¿no? En tan poco tiempo, es que se solicita la serología de VIH al niño y está reactivo. Entonces, la única forma de que este niño pueda haber adquirido el VIH es por transmisión vertical. Entonces se solicitó la serología al padre, a la madre, ¿no? En primer lugar, y luego al padre, a ambos con serología VIH reactiva. Entonces solicitamos el recuento de CD4 y miren ustedes qué tan bajo, él solamente tenía 470, cuando para esta edad los lactantitos tienen pues como 2.000, 3.000, 4.000 de CD4 y tiene un CD4 en 9.76%, o sea, 470 células y tiene descarga viral para el VIH de 1.300.000. Nosotros para iniciar el tratamiento para el VIH, porque en este caso teníamos que iniciar el tratamiento, tenemos que hacer una genotipificación, ¿no? Eso es para ver si ha heredado una resistencia en cuanto a resistencia al tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces hacemos una genotipificación, que es una especie de antibiograma, ¿no? Similar a esto, donde nos dice si es sensible o resistente a los antirretrovirales. Y nosotros iniciamos, pese a que tenía una anemia severa, empezamos con sidobudina, con lamivudina y lopinavir, ritonavir. Empezamos con sidobudina porque este es un antirretroviral que llega muy bien al sistema nervioso central y como ya sabemos que tenía un retardo del desarrollo, eso nos quiere decir que ya hay una encefalopatía de fondo y queríamos pues de cierta forma mejorar, ¿no? La afectación del sistema nervioso central. Y con este CD4 tan bajo, tenemos que dar tratamiento preventivo, ¿no? Profiláctico contra el neumocitis yerubesi, que es lo que fue que le llevó a la ventilación mecánica a ese pacientito. Entonces se inició con trimethoprim, sulfamethoxazole. Y hasta que el recuento de CD4 pues esté más allá del 24%. Este niñito, como les mencioné al inicio de la historia, recibió la BCG. Pues a esta madre no le hicieron los exámenes serológicos que se debe hacer en el tercer trimestre o en el momento del parto, ¿no? En el momento del parto le han debido de hacer a esta madre, sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido controles prenatales tan escasos y no ha tenido la serología del tercer trimestre, han debido hacerlo en el momento del parto. Y vemos porque si hubiesen hecho la serología, probablemente este niño hubiese recibido tratamiento antirretroviral y no hubiese hecho la infección de VIH-Sida. Y también si hubiésemos sabido que es hijo de madre con VIH, no le hubiésemos puesto la BCG hasta no tener cargas virales, ¿no? Para recién aplicar la vacuna del BCG, que es una vacuna viva atenuada. Entonces a este niño se le empezó targa y lo que vemos acá es una BCGitis. Esto es una reacción adversa, ¿no? Debido a, bueno, ya se conoce como un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Entonces con targa empieza a mejorar el CD4 y entonces empieza a reconocer a todos aquellos gérmenes que se han afectado previamente. Entonces, felizmente lo que hizo nada más fue una BCGitis y no avanzó a una complicación que es la beosis.
Entonces, hay una manera de, según los síntomas y signos, hay una manera de categorizar al paciente con VIH, ¿no? Hay las categorías clínicas, la categoría N, si no tiene síntomas, la categoría A, que son síntomas leves, la categoría B, síntomas moderados, y la categoría C, que son los síntomas severos. Y basta que tenga yo un síntoma de severo, ya catalogado como VIH, ¿no? VIH-Sida. Entonces este niño tuvo una neumonía por Pneumocystis jirovecii, entonces en la categoría C, de categoría SIDA. Además, ¿qué más tenía ese pequeño? Tenía un síndrome consuntivo y una encefalopatía por VIH, ¿no? Porque tenía un retardo severo del desarrollo psicomotor, ¿no? Cabemos, categoría C también, retardo psicomotor o pérdidas de habilidades intelectuales que se verifican por escalas de desarrollo estándar o pruebas neuropsicológicas. Tenía el síndrome consuntivo, ¿no? Este niño tuvo muy buen peso y a meses pesaba 5 kilos 500, o sea, es una desnutrición severa, ¿no? Entonces, y tenemos no solamente la clasificación, o sea, según categorías clínicas, sino tenemos también la clasificación por categorías inmunológicas. Y habíamos dicho que nuestro pacientito había tenido de CD4, ¿cuánto? 470 células, ¿no? 470 de CD4. Y miren ustedes, para considerar uno normal para un niño menor de 12 meses tiene que estar más de 1500. Y nuestro niñito tenía, ¿no? 470, que es menos del 15%, ¿no? O sea, una inmunosupresión severa. Entonces, este niño, tanto por categoría clínica, por categoría inmunológica y por carga viral, pues era un cuadro de VIH-Sida, lo cual nos habla pues de un pronóstico un poco sombrío, ¿no? En este caso de niño. Este es otro casito ya de otro grupo etario, es una paciente de 9 años, de sexo femenino, antecedente de una madre multigesta, ¿no? De 7 gestaciones, que en esta séptima gestación a la señora a la octava semana de gestación le diagnostican de VIH, ¿no? Con una ELISA VIH positivo, y inician targa a la madre, ¿no? La madre recibe targa, la bebé nace prematura de 30 semanas con un peso de 1940, bueno, como tenía VIH de madre, no se da lactancia materna, y asimismo se inicia el tratamiento profiláctico a la pequeña por 42 días, ¿no? Según la norma técnica, se hace un primer PCR que es al mes de edad y sale indeterminado. O sea, cuando sale indeterminado es ni positivo ni negativo, ¿no? Tenemos que repetir, hacer una segunda PCR del DNA. Y ese segundo PCR salió negativo. Pero para decir, o sea, definitivamente, este bebé no tiene VIH-Sida, yo tengo que tener 2 pruebas de PCR del DNA que me digan negativo. Entonces, con este PCR del DNA negativo, la mamá se desapareció del control prenatal, y por más que le buscaron con asistenta social, no se le ubicó, ¿no? Lo cierto es que la mamá asumió que ya la pequeña no tenía SIDA. Y dentro de los antecedentes patológicos de la pequeña, a los 2 meses de edad tuvo un cuadro de sepsis, se hospitalizó por 14 días, según los antecedentes estuvo en ventilación mecánica 7 días, en la etapa preescolar tenía otalgias a repetición, bueno, a los 5 años hace un cuadro de varicela, felizmente no complicada, pero a la edad de 8 años, ¿no? Hace un cuadro de artritis séptica de rodilla y se hospitaliza por 5 meses. O sea, acá también llama la atención, y en un hospital nacional, ¿no? Estuvo en un hospital nacional y tenía un cuadro, ya tenía varias cositas, ¿no? Varias infecciones que nos podía hacer sospechar en VIH, pero nadie le pidió la serología, ¿no? Hasta que ingresó a emergencia de nuestro hospital con tiempo de enfermedad de 4 días,
con lesiones vesiculares en racimos en la región torácica lateral derecha y con dolor intenso urente. Pues estamos hablando de un cuadro de herpes zóster, ¿no? En esta fotografía ya vemos lesiones de tipo cicatrizal, pero cuando llegó a emergencia todo esto era racimos de ampollas, ¿no? Entonces, ver un cuadro de herpes, ustedes saben que el herpes zóster es una enfermedad de la persona mayor de 50 años, ¿no? O de repente, pues, de 60 años, ¿no? Y cuando uno ve un cuadro de herpes zóster en otra persona, pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con el estado inmunológico? Entonces, y con mayor razón, pues, en un niño, ¿no? Y entonces, cuando vi este cuadro, yo hablé estaba en ese momento con una de sus hermanas mayores, y le dije para hablar con la madre, la madre, bueno, me contó el asunto, cómo fue, que ella había tenido VIH y que ¿no? Ella asumió que su niña ya no tenía VIH. Entonces le comenté que teníamos que hacerle una serología, ¿no? Porque lo más probable era de que tenga VIH. Entonces se pidió la serología, y la serología de VIH, que en el Hospital Rebagliati se hace de cuarta generación, pues salió reactiva, ¿no? Con un CD4 en 218 células y con una carga viral de 430.000 copias por mililitro. Es decir, ahí inmediatamente, bueno, dimos el tratamiento para el herpes y se inició el tratamiento, carga con sidobudina, lamivudina y efavirenz. Según las categorías clínicas, como ¿no? que hay que clasificar a los niños, esta pequeña estaba en la categoría B, ¿no? Un cuadro de herpes zóster, catalogado como una infección moderada por VIH. Y si vemos la categoría inmunológica, ¿no? Podemos ver, ustedes tenían 9 años la pequeña, ¿no? De 6 a 12 años, y tenía, ¿cuánto de CD4? Tenía 218 células. Entonces, 218 células es un cuadro de supresión moderada, pero más siendo para severa, ¿no? Pero si consideramos estrictamente los valores, 218 está en una supresión moderada, ¿no? Muy bien, este es otro caso de un niñito de 1 año 5 meses de sexo femenino procedente de Huaraz. En este caso, una mamá de 42 años, fue la bebé la cuarta gestación, se hizo su control prenatal desde el 4.º mes de gestación, se hizo una serología de VIH al 5.º mes, y la mamá está no reactiva, ¿no? La gestante no reactiva, fue un recién nacido a término con parto vaginal, ¿no? Parto vaginal con un peso al nacer de 3.100 gramos. Recibe lactancia materna hasta 1 año 5 meses, que es más o menos de la pequeña, ¿no? Una lactancia materna prolongada. Sus inmunizaciones incompletas, solamente recibió hasta los 6 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que a partir de los 7 meses la niña tiene un cuadro de diarrea crónica. Y de ahí cuadro ¿no? Y entra un ciclo vicioso ahí de diarrea, anemia y desnutrición. Hasta más o menos 15 días antes que ingresa inicialmente al hospital de Huaraz, con un tipo de enfermedad de 15 días caracterizado por fiebre, por diarrea, sin moco, sin sangre. O sea, el problema de la pequeña, diarrea, ¿no? Diarrea crónica. Y 11 días antes de que ingrese empieza a presentar edema de caras y pies. 3 días antes, distensión abdominal, que motiva a realizar una serie de estudios, ¿no? Que al llegar a emergencia, incluso por la gran distensión abdominal, piensan en hilo séptico. Miren ustedes el peso de la pequeña, que nació con 3 kilos 100 y al año 5 meses tiene 7.3 kilos, ¿no? Una gran desnutrición. Esta niña viene con una sonda nasogástrica, una palidez marcada, un muget oral y hepatomegalia. Entonces,
esta pequeña, como tenía el cuadro de diarrea, ya los médicos ahí en Huaraz dijeron, ¿por qué tanta diarrea, tanta desnutrición y tanta anemia? ¿No? Dice, vamos a pedir serología VIH, y bueno, y sale la serología VIH reactiva, ¿no? Mamá y papá también serología VIH reactiva. Se pide el recuento de CD4 y los valores del CD4 están en 365, que eso representa un 8.54%. Y carga viral de 250.000 copias por mililitro. En este caso, en la pequeña, se inició el tratamiento de abacavir, más lamivudina, más lopina, ritonavir. Y vemos la categoría clínica, está dentro de la categoría de C, ¿no? Que es de SIDA. Vemos pues un síndrome consuntivo en la pequeña, ¿no? Una niña de 1 año 5 meses pesando 7 kilos. Vemos en cuanto a la categoría inmunológica, hemos dicho que tiene cuánto de CD4, es 365. Miren ustedes para la edad que tiene, ¿no? Está de un año, está menos del 15%, ¿no? 365, o sea, menos de 500. Es una categoría SIDA. Y miren, esta es la pequeña, después que se inició Targa, ¿no? Y se quitó la sonda nasogástrica y acá ya se moría de hambre, ¿no? Ya hasta que la mamá tenía que traerle un tupper de comida extra porque ya mejoró el apetito una vez de tratar ¿no? las infecciones oportunistas y el inicio de Targa. Entonces, hemos presentado esos 3 ejercicios, uno un lactantito, otro una niña escolar y otro una niña preescolar, ¿no? Y con diferentes categorías, la categoría moderada y una categoría, 2 niños en categoría SIDA. Entonces, la forma de inicio del VIH hay de 2 formas, la forma precoz y la forma lentamente progresiva. La forma precoz se presenta en un 20 a 25%. ¿Y eso qué quiere decir? Precoz es que los síntomas de VIH lo hacen los primeros meses de vida, ¿no? Puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Pero estos niños son los que tienen el peor pronóstico. Suelen fallecer antes de los 3 años, ¿no? Es una enfermedad que progresa rápidamente. Y esto que nos indica que un niño haga sus manifestaciones tan precoces, ¿no? Esto nos está indicando que la transmisión de la infección ha sido placentaria. Y la lentamente progresiva, que es lo más frecuente, ¿no? En un 80-85%, acá los síntomas del VIH son de inicio tardío, una edad media de 3 años, niños a veces hasta de 5 años, 6 años, y en estos casos la infección fue alrededor del nacimiento o también puede ser a través de la lactancia materna, con la lactancia materna. ¿Cuáles son los marcadores clínicos de sospecha de enfermedad por VIH? ¿No? O sea, ¿cuándo debemos pensar en un niño que pueda estar teniendo VIH? Que es la inmunosupresión secundaria más frecuente, ¿no? Antes de pensar en una inmunodepresión primaria, yo tengo que pensar en una inmunodepresión secundaria, que es el VIH. Si yo tengo un niño independiente de la patología que pueda tener, con bajo peso al nacer, falla en su crecimiento, ¿no? Se detiene el crecimiento, pérdida de peso de más del 10%, o sea, siempre no se me puede pasar el VIH, ¿no? Si tengo infecciones bacterianas severas, recurrentes, como en estos niños, ¿no? Cuadros de neumonía, cuadros de diarrea que les llega a hospitalizar, una artritis séptica que tiene tanto tiempo hospitalizado, ¿cómo no se pidió una serología VIH antes, ¿no? Antes de que llegue a una depresión inmunológica más severa. Si tengo candidiasis oral, candidiasis esofágica, debo de pensar en VIH. Toda aquella candidiasis más allá de los 6 meses de edad, que dure más de un mes, uno debe pensar que puede estar con VIH. En cuadros de fiebre persistente de más de un mes, ¿no? Cuadros de FOD, uno debe descartar VIH. Niños con linfadenomegalia generalizada, debemos entrar dentro de los diagnósticos presuntivos VIH.
Niños con hepatoesplenomegalia, más linfoadenomegalia, hay que pensar que sea por VIH. Cuadros de diarrea crónica, como el caso de nuestro pacientito. Otros marcadores son neumonías recurrentes. Un niño que al mes viene por un cuadro de dificultad respiratoria, ¿no? De la nada, un cuadro de distrés respiratoria y que le toman fotografía, hay infiltrado intersticial, esto hay que pensar en una neumonía por neumocitis yerovesi, ¿no? Es descartar VIH. Helicobacterium tuberculosis de cualquier sitio, ¿no? Todo niño o toda persona que tiene VIH debe descartarse VIH. Como así aquel que diagnosticamos VIH, debemos descartar tuberculosis, ¿no? O sea, Mycobacterium tuberculosis y VIH, primos hermanos, entonces van juntitos, hay que descartar. Hay que descartar las infecciones parasitarias oportunistas, ¿no? La criptosporidiasis y poriasis, que son causas de diarrea crónica en estos pacientes. Cuadros de toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis cerebral, toxoplasmosis ocular, hay que descartar VIH. Niños que tienen pancitopenia persistente, más de 30 días, dentro del diagnóstico diferencial hay que pedir serología VIH, hay que descartar VIH, ¿no? Enfermedad por citomegalovirus, que tiene compromiso hepático, compromiso ocular, debemos pedir serología VIH. O sea, no quedarnos con el diagnóstico de enfermedad de citomegalovirus cuando probablemente la enfermedad de fondo sea una deficiencia secundaria por VIH. Entonces, si yo sospecho, o sea, estoy ante un niño con sospecha de infección por VIH, ¿qué es lo que tengo que pedir? Tengo que pedir un recuento de su CD4. Nos interesa saber cómo están los linfocitos CD4, ¿no? Hay que pedirle la carga viral. La carga viral que puede ser PCR del DNA o PCR del RNA. En este caso, carga viral específicamente nos referimos al PCR del RNA, ¿no? A la prueba de biología molecular, de reacción de la cadena de la polimerasa del RNA. Y como les decía, voy a iniciar tratamiento antirretroviral de gran actividad, tengo que pedir una genotipificación VIH para saber que, como son latantitos, ellos pueden estar heredando la resistencia de las madres. Entonces hay que saber si estamos ante un VIH sensible o ya resistente a antirretrovirales, ¿no? Lo cual pues nos hace más sombrío todavía el panorama. Y debemos pedir exámenes basales, ¿no? Que son el hemograma, que es la glucosa, urea, creatinina, amilasa, deshidrogenasa láctica, perfil hepático, perfil lipídico, examen completo de orina, porque muchos de los antirretrovirales pueden darnos reacciones adversas, ¿no? Puede hacer anemia, nos puede aumentar la urea, la creatinina, nos puede dar cuadros de pancreatitis, nos puede alterar el perfil lipídico, el perfil hepático. Entonces es importante tener unos exámenes basales. Y a la vez debo descartar otras infecciones oportunistas, ¿no? Hay que pedirles parasitológicos seriados en heces, no solamente para búsqueda como les decía, para búsqueda de coccidias y de otros parásitos. Hay que descartar tuberculosis, hay que descartar sífilis, dentro del TORCH, citomegalovirus, toxoplasma, ¿no? Principalmente, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, aparte, bueno, que tenemos que pedir también su radiografía de tórax y probablemente hacer un PPD, ¿no? Aunque sabemos que en pacientes inmunodeprimidos el valor del PPD es menor, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de infección de VIH? Todo niño menor de 18 meses debe hacerse a través de pruebas de biología molecular, o sea, con pruebas de reacción de la cadena de la polimerasa. Y hay dos, ¿no? Que es el PCR del DNA y PCR del RNA. Con cualquiera de los dos, puedo yo hacer el diagnóstico de VIH en un niño menor de 18 meses, ¿no? El PCR del DNA incluso lo puedo pedir desde el nacimiento, pero su sensibilidad aumenta a mayor edad.
O sea, cuanto más días de vida, mayor sensibilidad. Pero yo debo solicitar, sobre todo en determinados escenarios que ya lo voy a mencionar. Y en niños mayores de 18 meses, el diagnóstico de VIH se hace igual que en una persona adulta también, ¿no? Que se hace con 2 pruebas de ELISA VIH reactivo, más una prueba confirmatoria que puede ser de Western blot. ¿Ya? Recuerden entonces, niños menores de 18 meses, el diagnóstico se hace por pruebas de biología molecular. Mayores de 18 meses con ELISA VIH. Y una vez que ya tengo el diagnóstico que el pacientito tiene VIH, ahora las últimas recomendaciones, las últimas guías prácticas recomiendan que todo paciente, o sea, todo niño con VIH, debe iniciarse tratamiento antirretroviral de gran actividad, independiente de la clínica, independiente del recuento de CD4, independiente de su carga viral. O sea, tengo que empezar el tratamiento. Y tenemos los antirretrovirales, que tenemos antirretrovirales con diferentes sitios de acción, pero no todos ellos usamos en niños, ¿no? Tenemos aquellos, por ejemplo, que usan, que actúan a nivel del acoplamiento y fusión de la membrana, como son, por ejemplo, el Maraviroc. Tenemos los inhibidores que actúan inhibiendo, ¿no?, el pase del ARN al ADN, son los inhibidores de la transcriptasa inversa, y ahí son los nucleócidos y los no nucleócidos, ¿no?, en este nivel. La gran mayoría de antirretrovirales que usamos son aquellos que actúan a este nivel, ¿no?, inhibiendo la transcriptasa inversa. Tenemos los inhibidores de la integración, ¿no?, de la integrasa, son los inhibidores de la integrasa. Ahí tenemos el raltegravir, el dolutegravir, ¿no? Estos, por lo general, nosotros los guardamos para rescate, no los usamos de primera, aunque ya tenemos nuestras normas técnicas que podríamos usarlo de entrada, dependiendo del cuadro, ¿sí? Pero por lo general todavía lo guardamos para rescate, porque tenemos muy pocos antirretrovirales en niños. Y tenemos aquellos que actúan ya una vez que salen del núcleo, inhibiendo la formación de nuevas proteínas víricas, que son los inhibidores, ¿no?, las proteasas, que son los inhibidores de proteasas. Y pero ellos, tenemos, por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, ¿no?, que es también lo que empleamos, sobre todo en los lactantitos, en los menores de 3 años. Entonces, lo que más usamos son los inhibidores de la transcriptasa inversa y los inhibidores de la proteasa. Para rescate todavía lo guardamos los inhibidores de la integrasa. ¿Cuándo iniciamos carga? Como les decía, todo niña diagnosticado de VIH debo de iniciar. Y para ello debemos tener las pruebas iniciales que les dije, ¿no?, los exámenes basales, su recuento de CD4, su carga viral y genotipificación. ¿Y qué es lo que usamos? Tratamiento antirretroviral de gran actividad significa usar 3 o más antirretrovirales. Y dentro de ellos usamos, ¿no?, 2 inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, más un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, o un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la integrasa, ¿no? O sea, recuerden, son 2 inhibidores nucleócidos más uno de ellos que puede ser un no nucleócido, un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Acá vemos el esquema para menores de 3 años. Usamos, por ejemplo, sidobudina más lamivudina más lopinarritona, que es lo que usamos más. ¿Por qué sidobudina? Porque ya como les mencioné, es un antirretroviral que llega muy bien al sistema nervioso central. Y recuerden, todo niño que se afecte su sistema nervioso central antes de los 3 años, pues jamás va a recuperar ciertas funciones. Entonces nos interesa que llegue esto al sistema nervioso central. Sidobudina, entonces lamivudina más lopinarritona. Y cuando ya tenemos cuadros de anemias severas o reacciones adversas a la sidobudina, entonces no nos queda más que usar abacavir más lamivudina más lopinarritona, raltegravir o nevirapina. ¿Sí? En pacientes nuevos mayores de 3 años, por ejemplo, como en el caso de la chiquita de 9 años, usamos abacavir, lamivudina, efavirenz, ¿no?
Esa es nuestra alternativa. Pero igual, deberíamos usar sidobudina, pero a veces como no usamos sidobudina, la mibudina, que hay anemia sobre todo, que es la anemia propia de la enfermedad, ¿no? Anemia severa, o que hacen reacciones adversas a la sidobudina, ¿no? Con anemias severas. Entonces no nos queda más que pasar a Bacavir, más la mibudina, más Efavir. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento antirretroviral de gran actividad? Es mejorar o preservar la función inmunológica, prevenir o restaurar el crecimiento y desarrollo normal de ese pequeño. Debemos evitar complicaciones infecciosas y neoplásicas. Queremos prolongar la sobrevida y su calidad de vida. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Disminuyendo los niveles de carga viral a valores indetectables y mejorando los niveles de CD4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos prevenir para no tener niños con VIH? Porque estamos en el 2020 y seguimos teniendo niños con VIH. No debería ser, ya que hay medidas preventivas que podemos llegar a 100% de niños sin VIH. Pues, hablemos de transmisión vertical. En el caso de niños, el principal mecanismo de transmisión del VIH, un 97%, es la transmisión vertical. Por transfusiones 2% y menos del 1% es sexual. Veamos los mecanismos de transmisión vertical. El mayor porcentaje es durante el parto, o sea, vía vaginal, en 30 a 50%. Pero también tenemos unos valores no despreciables de intraútero, o sea, que es transplacentario, 20 a 20%, de lactancia materna, 25 a 45%. Recuerden que aquellos que se infectan intraútero o transplacentarias son los que van a hacer las manifestaciones precoces, son los que tienen pues la probabilidad de morir precozmente también, ¿no? Antes de los 3 años. Entonces, lo más frecuente, 80-85%, la transmisión vertical durante el parto o periparto. Y tenemos 13 escenarios de transmisión vertical que debemos saber y conocer, ¿no? Hay un escenario 1 donde la gestante por primera vez se le diagnostica de VIH en su control prenatal, ¿no? En su primer control prenatal. El escenario 2 es aquella gestante que estuvo recibiendo targa antes del embarazo, ¿no? Con muchas madres que ya fueron diagnosticadas hace 3, 4, 5, 6 años, 7 años de VIH, reciben su targa y salen gestando, ¿no? Ese es el escenario 2. Podría decir el mejor escenario. Y el escenario 3 es aquella gestante con VIH que le diagnostican por primera vez durante el parto. O sea, de estos 3 escenarios, ¿cuál es el peor escenario? Es el escenario 3, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos la transmisión vertical según los escenarios? Lo que voy a leer en el escenario 1 es lo que vamos a hacer en los siguientes, con algunas variaciones, ¿no? En el escenario 1, la gestante, como dijimos, diagnosticado de VIH durante su control prenatal. Entonces la madre debe recibir, ¿no?, el tratamiento antirretroviral de gran actividad desde las 12 semanas, que es con tenofovir, encicitabina y marraltegravir, tratamiento que se inicia. La madre debe ser programada a su cesárea, ¿no?, una cesárea electiva, y debe darse sidobudina endovenosa 2 horas antes de la cesárea hasta el momento de ligar el cordón umbilical. Y una vez que nace el niño, tiene que recibir su tratamiento profiláctico con sidobudina a 4 miligramos por kilodosis cada 12 horas, 4 a 6 semanas. En el caso de que dentro del tratamiento antirretroviral la madre esté recibiendo sidobudina, este tratamiento podría ser de 4 semanas o de 30 días. Y tenemos que suspender la lactancia materna. Como dijimos, el escenario 2 es aquella gestante que inicia su targa antes del embarazo. Entonces, esta madre debe continuar con el tratamiento antirretroviral que ha estado recibiendo, ¿no? Incluso puede seguir, si está recibiendo Efavirenz, debe seguir Efavirenz. Y lo importante que la madre es que estés con una carga viral indetectable.
Y tenemos que dar igual, al niño tenemos que darle su sidobudina profiláctica, tenemos que suspender la lactancia materna, ¿no? Igual, lo ideal es que también, bueno, dependiendo de las cargas virales, en estos escenarios a veces la madre puede dar, puede ser parto vaginal. Y el escenario 3 es, como dijimos, el diagnóstico de VIH durante el parto. Igual, también se considera en este escenario aquella madre que recibe targa en menos de 4 semanas antes del parto. Igual tenemos que dar targa y budina endovenosa, igual que el escenario 1. Si esta madre ya llega en una dilatación más de 4 centímetros o membranas rotas, ya termina en un parto vaginal. El niño, en este caso, a diferencia de los dos escenarios, el bebé tiene que recibir sidobudina 4 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, más la amibudina, 2 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, por 6 semanas ambos, sidobudina más la amibudina, y también se agrega la nirapina, que se da de 12 miligramos por kilo, y esta dosis se divide en 3 dosis, que se va a dar al nacimiento, ¿no? Que es el primer día, y después al tercero y séptimo día. Y también tenemos que suspender la lactancia materna. Entonces recordemos que el peor escenario que puede haber es el escenario 3. ¿Cómo nosotros prevenimos la transmisión vertical? O sea, podemos, reducir hasta menos del 2%. Yo diría, si se cumple todo esto, hasta el 0%, como es en el caso de mi hospital, por ejemplo. Si se cumple esto estrictamente, hay a 0% del riesgo de que el niño tenga VIH. Debe haber pues una cobertura antenatal del más del 95%. Las mujeres embarazadas deben ser tamizadas contra VIH en más del 95%. Recuerden que las serologías a las gestantes se debe hacer, y lo ideal sería en cada trimestre, ¿no? Y para descartar, para que no se nos pase un caso de VIH. Y esto debe ser del 95%. Toda mujer embarazada que se diagnostica de VIH debe de recibir tratamiento antirretroviral de gran actividad. Y todo niño hijo de madre con VIH debe recibir su tratamiento profiláctico. Entonces, si todo ello se cumple, se reduce a menos del 2%. Y todo niño hijo de madre con VIH tenemos que hacerle un seguimiento después de que nace, ¿no? Tenemos que asegurarnos que reciba sus 42 días o sus 30 días de profilaxis. Debemos asegurarnos que al mes y al tercer mes le hagamos una prueba de biología molecular, ¿no? Que puede ser del ADN o del RNA, ¿no? Para descartar VIH. Si yo a este pequeñito le hice al mes y a los 3 meses una biología molecular y sale no detectado, es decir, yo antes de los 6 meses puedo decirle a la mamá que su pequeño no tiene VIH. Entonces, prevención vertical, ¿no? Con targa durante la gestación, esto me va a prevenir la transmisión intraútero. Debo hacer una cesárea electiva y darle los antirretrovirales para evitar la transmisión intraparto. Debo dar a mi bebé sidobudina 4 miligramos por kilo dosis bioral cada 12 o 42 días y suprimir la lactancia materna para prevenir la transmisión postnatal. Y con todas estas medidas, pues menos del 2% de transmisión vertical. El ideal pues es llegar a 0, ¿no? 0 de transmisiones de VIH de la madre al niño. Lamentablemente pues la epidemia del VIH, ¿no? Todavía sigue en aumento. Para el 2019 la ONU-SIDA nos dice que hay cerca de 38 millones de personas que viven con el VIH, de los cuales, miren chicos, solamente el 66% de las personas mayores de 15 años, que es 25.4 millones, tienen acceso a targa, ¿no? Debería estar esto más del 90%, ¿no? Solo 66% tiene acceso a targa. Y gestantes
felizmente cada año ha ido aumentando y 85% de las gestantes con VIH tienen acceso a TARG. Todavía siguen muriendo personas, más de cerca de 690,000 personas, ¿no?, fallecen al año. Miren ustedes, estos son el caso de muertes por VIH en el mundo. El objetivo en verde, como ven acá, el puntito verde, llegar a ver que haya menos de 500,000 muertes, ¿no?, por año, pero todavía, miren, está un poco lejos de ese objetivo. Acá, en cuanto a la disponibilidad creciente de las intervenciones, pues el objetivo es de que haya menos casos nuevos en el mundo, ¿no? Porque, o sea, que más personas, bueno, se evite que tengan VIH, pero todavía cada año siguen habiendo casos nuevos. En el 2019 ha habido 1.7 millones de casos nuevos, ¿no? Lo ideal sería que haya pues menos de 500,000, pero miren, todavía muchos casos nuevos de VIH en el mundo. ¿Y eso qué significa? Que al haber personas más de 15 años, ¿no?, con VIH, hay mujeres que salen gestando y que pueden tener pues productos con VIH. Vemos que las nuevas infecciones por VIH en los niños mejora, ¿no? Mejora, pero ya se han evitado cerca de 1.6 millones de nuevas infecciones entre el año del 2000 al 2015. O sea, estamos mejorando, ¿no? Pero todavía, miren ustedes, desde el 2010 hasta el 2019 sigue un descenso de los casos de VIH en niños. Se ha visto un descenso en un 52%, de 280,000 que había casos de VIH en niños, bajó a 150,000 en el 2019. Pero sin embargo todavía siguen muriendo niños con VIH, como 110,000 niños. Entonces miren ustedes, y de todos los niños con VIH en el mundo, solo 53% tiene acceso a TARG. ¿Cómo estamos en el Perú? Bueno, desde el primer caso en 1983, que fue el primer caso descrito, en 1987 tuvimos el primer caso en una mujer, y en 1988 pues el primer caso pediátrico. Y desde entonces el número de casos de mujeres infectadas ha aumentado, y por lo tanto también pues el número de niños infectados, ¿no? Esta es la curva del VIH en nuestro país, como verán, en ascenso. Aún no vemos que haya una disminución, ¿no?, de los casos. Vemos la relación hombre-mujer, cada vez se va acercando esta relación. En el caso de SIDA la relación es de 5-1, entonces hay más mujeres infectadas con el VIH, por lo tanto hay más riesgo de que nazcan niños con VIH. ¿Y cuál es la población más afectada? Pues son la población entre 20 y 34 años, ¿no? Menores de 15 años en el país, más o menos tenemos unos 3.875 casos, pero veamos en este gráfico, a diferencia de los hombres, el caso de SIDA en las mujeres ha ido bajando, ¿no?, disminuyendo. Y eso tiene una repercusión, porque también vemos que en el transcurso de los años el caso de VIH en los niños también va en descenso, ¿no? Pero eso nos gustaría pues que llegue a 0%, como un país cercano acá en el Caribe, ¿no?, que es Cuba. Ha sido el primer país que en el 2015 tiene 0 casos de niños con VIH. Entonces estas son las metas de la ONU-SIDA, que 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que es 90% de esas personas que viven con VIH lleguen, pues tengan acceso a TARGA, y de esas personas que reciben TARGA, o sea que 90% deben estar pues en supresión viral, ¿no? Este es el objetivo 90-90, que por supuesto tendría un gran impacto en lo que es la transmisión y en la incidencia del VIH, ¿no? Y ojalá pues lográramos que a nivel mundial terminar con esta epidemia, ¿no?, del SIDA en el año 2030. Y espero que estos objetivos
Doctora, disculpe, una consulta. Sí. Doctora, sí, sobre el uso de la genotipificación. Sí, doctora, sobre el uso de la genotipificación. Doctora, básicamente sí, su uso es más que todo para averiguar si es sensible al tratamiento o también puede ver la gravedad a la que le podía afectar al paciente. O sea, digamos, se puede prevenir para ver la sensibilidad, porque como les decía, los lactantes pueden heredar resistencia de la madre y de repente empezamos un esquema basal, empezamos, ¿no? La genotipificación, por supuesto, va a demorar, ¿no? Demora como un mes para que den el resultado. Uno inicia Targa, ¿no? Como les dije, cuál es el esquema de inicio. Inicia y vamos viendo la respuesta del paciente y mientras tanto nos llega esta genotipificación que nos dirá, o sea, ¿no? La sensibilidad, si estamos bien con lo que estamos usando, o de repente ya tenemos algún tipo de resistencia heredada de la madre. Entonces, de repente vamos a tener que cambiar, ¿no? En base a esa genotipificación. Pero no es que yo espere la genotipificación para empezar. Yo inicio estos esquemas que hemos visto, ¿no? Que es sidobudina, lamivudina, lopinavritona, o raltegravir, o un nucleócido, ¿no? Claro. De igual forma, independientemente de medir la posible reactividad de este fármaco, digamos, se podría predecir reacciones adversas o de alguna forma ver qué tan riesgoso podría ser. No, es para ver sensibilidad, no te habla de, para ver reacciones adversas lo ves con todos los exámenes que has pedido previamente, ¿no? Los exámenes basales, ¿no? Por ejemplo, tenofovir se asocia a problemas de tipo renal, ¿no? Abacavir a problemas de tipo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Sidobudina, tipo de anemia, lo vas haciendo con tus exámenes de laboratorio basales que has pedido. Y luego del tratamiento ya. Claro, porque si tu paciente va bien, lo primero que va a mejorar es la carga viral. O sea, la carga viral baja, pero de millones, o sea, en 1, 2 o 3 meses ya está carga viral indetectable. O sea, quiere decir que la respuesta ha sido pues excelente a Targa y seguimos con el Targa. No es cierto, ahí vamos a ver la respuesta al Targa. Volver a una carga viral no detectable. Ahí vemos que una buena respuesta. El CD4 va a ir aumentando poco a poco, es lo que demora más. Y la clínica también va a ir mejorando, pues, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, cuando uno falla, ¿no? Porque lo que uno quiere es que sea una persona adherente al tratamiento. Si uno falla en el tratamiento, lo primero que se va a ver es el aumento de la carga viral. Después se va a bajar el CD4 y debe haber las manifestaciones clínicas. Así es. Y como les decía, uno inicia el tratamiento, acá hay una pregunta de Carmen, inicio el tratamiento independiente de ver los resultados, ¿no? Basta que ya me salga una serología y tengo pues toda la clínica, yo no voy a esperar algunos exámenes que demoran, ¿no? Demora, por ejemplo, la carga viral demora cerca de un mes para que te den un resultado. Como les decía, yo diagnostico VIH a un niño, inicio tratamiento, ¿sí? Muy bien, chicos. Disculpe, no, sí. Otra pregunta, una consulta. Sí, primero, te escucho. Bueno, disculpe, en el primer caso que presentó, se le dio BCG. En todo caso, si se hubiera sabido antes de que si se hubiese sabido, no se hubiese puesto, ¿no? Si hubiésemos sabido que es un escenario 3, que es que hago el diagnóstico en el momento del parto, yo difiero la BCG hasta que yo tenga las 2 cargas virales. Si las 2 cargas virales me salen negativas, que es más o menos al tercer mes, yo puedo recién poner la BCG. Ok, o sea, ¿cuál sería el límite de la BCG en estos casos? Hasta el año. Eso ya cuando hagamos la clase de inmunizaciones, hay una clase de inmunizaciones más adelante, hasta el año yo puedo poner con tranquilidad, sin necesidad de hacer un descarte de TB. Ok, gracias. Sí, ¿alguien me iba a preguntar? Igual, la madre, si la madre tiene carga viral indetectable, igual se da la profilaxis. Recuerden que son las 4 medidas preventivas, ¿no? Targa de la madre, el parto por cesárea programada, que por general es a las 38 semanas de gestación,
Pseudobutina profiláctica y no lactancia materna. Son las 4 medidas para ellos llegar a menos del 2%, 0%. Sí. Igual se tiene que dar profilaxis al niño. A ver, creo que nada más. Acá está. Muy bien, chicos, muchas gracias por la atención. Doy terminada la charla. Si tienen alguna pregunta, mi correo, ¿ya? Para que puedan entrar a su siguiente clase. Gracias.